Los días 14 y 15 de abril comenzó a disputarse la primera fecha del campeonato Apertura de la Liga Trenquelauquense de Fútbol, denominado Centenario de Ferrocarril Oeste Copa Luis Odriozola. En nuestra ciudad, el Expreso recibió en todas las divisiones a Giat de Beruti. A las 14 del día sábado se enfrentaron en sexta división empatando 2-2. El Expreso formó de la siguiente manera: con el 1, Genaro Salas; 2, Danilo Medina; 3, Matías Pereira; 4, Facundo Villanueva; 5, Rodrigo Vázquez; 6, Alan Bernal; 7, Nicolás Ríos; 8, Santiago Santos; 9, Juan Ignacio Lugones; 10, Matías Rivero y 11, Benjamín Gambier. En el banco de suplentes estuvieron Adam Martín, Bautista Quiroga, Lautaro Cuello, Nicolás Wilberger y Juan Manuel Peredo. Dirección técnica de Lucas Pereira. Giat lo hizo con Matías Giancaglia, Facundo Sardi, Tiago de Paulo, Samuel Ugra, Joaquín Parras, Michael Tomé, Juan Pablo Santander, Dylan Rossi, Manuel Fernández, Ciro Parrota y Julián Ugluti. Los suplentes fueron Román González y Lautaro Cardoso; Javier Parras, el director técnico; el árbitro del encuentro, Sergio Orozco. La apertura del marcador se produjo a los 4 minutos del primer tiempo por intermedio de Julián Ugluti. Tras un tiro de esquina, resultó ser gol olímpico. Los primeros minutos de esta etapa fue un Giat quien llevó la iniciativa, pero de a poco el Expreso fue emparejando las acciones hasta terminar en un primer tiempo parejo. Ya en la segunda parte, Giat aumentó el marcador al minuto 30. El fabriquero puso la diferencia por intermedio de Juan Pablo Santander para poner el transitorio 2-0 para la visita.
El descuento llegaría a los 14 del complemento mediante un penal ejecutado por Matías Rivero. El empate llegó a los 22 minutos por intermedio de Juan Manuel Peredo, quien puso cifras definitivas al encuentro de sexta división. Los resultados en sexta división de esta primera fecha fueron los siguientes: Argentino 4, Las Huasquitas 0, Atlético Trenquelauquen 7, Huracán 0, Atlético Pellegrini y Giat 2-2. Y el día domingo Monumental venció por 3-1 a Ferro, quedando libre en esta primera fecha Barrio Alegre. La tabla de posiciones en esta categoría quedó conformada de la siguiente manera: Atlético Trenquelauquen, Argentino y Monumental con 3 puntos, Atlético Pellegrini y Giat 1 unidad, Barrio Alegre, Las Huasquitas y Huracán sin puntos. ¡Vamos, Expreso! Goleada de Giat en quinta división fue 4-1 frente al Expreso. Los equipos formaron de la siguiente manera: el local Atlético lo hizo con Bruno Gruber, Elías Perry, Julián González, Nicolás Chopa, Ignacio Vera, Francisco Lugones, Joaquín Arbía, Juan Manuel Pared, Federico Perrud, Axel Cepeda y Alexander Villabrille. En el banco de suplentes, Mateo Fernández, Walter Gómez y Jonathan López, Lucas Pereira el entrenador. Por el lado del equipo visitante lo hicieron con Valentín Paredes, Ulises Parrota, Freddy Ramírez, Maximiliano Martín, Joaquín Castillo, Tomás Chávez, Joaquín Maya, Valentín Martínez, Fermín Casado, Cristian Arrieta, Ezequiel Ducart
y los suplentes Matías Giancaglia, Elías Negretti, Juan Barreiro, Agustín Morales, Tomás Fernández, Javier Parras, el DT. La apertura del marcador se produjo a los 2 minutos de comenzado el encuentro. De penal, Joaquín Maya fue el encargado de poner el 1-0 parcial. A los 19 minutos del primer tiempo, Atlético logró el empate parcial por intermedio de Federico Perrut. Ya en el segundo tiempo, rápidamente, Gial siguió aumentando el marcador. El 2-1 llegó al minuto de juego del segundo tiempo por intermedio de Joaquín Maya. A los 15 del complemento, nuevamente Maya fue el encargado de poner el 3-1 transitorio.
Las cifras definitivas en el encuentro de quinta división llegó a los 32 minutos. El encargado del 4-1 final fue Ezequiel Dúcar. Los resultados de quinta división en esta primera fecha: Argentino 6, Las Huasquitas 4, Atlético Trenquelauquen 3, Huracán 1, Atlético Pellegrini 1, Giat 4, Monumental 0, Ferro 4. La tabla de posiciones: Ferro, Giat, Argentino y Atlético Trenquelauquen con 3 puntos, Barrio Alegre, Las Huasquitas, Huracán, Atlético Pellegrini y Monumental sin unidades. Ya regresamos ahora con el encuentro de cuarta división, donde el Expreso, en un partido que tenía totalmente controlado, terminó sufriendo un poco, pero al final se llevó el triunfo por 2-1 sobre el Fabriquero. El equipo local formó de la siguiente manera: con el 1, Eugenio Domingo; 2, Mateo Arias; 3, Isaías Gómez; 4, Fernando Barrios; 5, Cristian Agustín Gambier; 6, Santiago Aguilar; 7, Tomás Cepeda; 8, Adolfo Baselli; 9, Matías Alí; 10, Santiago Marduel y 11, Hugo González. Los suplentes estuvieron conformados por Bruno Gruber, Juan Manuel Rodríguez, Jeremías Barcena y Franco Azula. Lucas Pereira, el director técnico. Por el lado de la visita, Giat de Beruti lo hizo con Tomás Rodríguez, Axel Lara, Santiago Fijerón, Lázaro Serra, Benjamín Fernández, Facundo Ibáñez, Bruno Bianchi, Juan Ignacio Martín, Jonathan Pallero, Demetrio Ibáñez y Santiago Zugasti. En el banco, Rodrigo González, Ignacio Struder, Axel Bozo y Rodrigo Pedemonte. El DT, Santiago Liz. Atlético logró el triunfo sobre Giat en cuarta división en un partido que fue controlado por el equipo local, sobre todo en la primera etapa. Sobre el final tuvo que sufrir un poco, pero se llevó finalmente los 3 puntos. La cuenta se abrió a los 12 minutos por intermedio de Isaías Gómez, que puso el 1-0 parcial. El Expreso siguió dominando el encuentro, pero no pudo plasmar en la red las buenas jugadas que desarrollaba.
2-0 parcial llegó rápido cuando se reanudó el segundo tiempo a los 3 minutos. Hugo González amplió el marcador en favor del equipo local. Llegó a los 16 minutos del complemento. Fue a través del jugador número 7 de Giat, Bruno Bianchi, quien puso las cifras definitivas en el partido de cuarta división. Los minutos finales, Giat fue en busca del empate. Si bien se expuso al contragolpe Atlético, el marcador no se modificó y triunfo del equipo local por 2-1. Los resultados de cuarta división en esta primera fecha: Argentino venció a las Huasquitas por 4-2, Atlético Trenquelauquen y Huracán igualaron 1-1, Atlético Pellegrini venció a Giat por 2-1, Monumental venció a Ferrocarril Oeste por 3-1, Libre Barrio Alegre. La tabla en esta primera fecha: Argentino, Monumental y Atlético Pellegrini con 3 puntos, Huracán y Atlético Trenquelauquen 1 unidad, sin unidades Barrio Alegre, Giat, La Huasquita y Ferro. La segunda fecha enfrentaría a los siguientes equipos en cuarta división: Atlético Pellegrini y Atlético Trenquelauquen, Ferro recibirá a Huracán, Barrio Alegre hará las veces de local ante Argentinos y La Huasquita recibirá a Monumental. En esta segunda fecha quedará libre Giat de Beruti. Sí, terminaron por se cagaron. El domingo comenzó con la disputa de los partidos de las divisiones superiores. En tercera, el encuentro en Pellegrini fue un 0-0 que dejó un partido muy chato y sin ideas por parte de ambos equipos. Muy poco fútbol, muy trabado, es así que el marcador no se abrió en los 90 minutos.
Atlético formó con Mariano Calvo, Alejo Lombardero Ruiz, Ramiro Redondo, Joaquín Bruno, Andrés González Martín, Nicolás Saucedo, Sebastián Pedroso, Bruno Wilches, Juan Pablo Vázquez, Miguel Carsolio y Martín Fernández. En el banco de relevos estuvieron Agustín Marduel, Mario González, Santiago Mataluna, Pablo López y Hugo Luis González. Luis María Bruno dirigió técnicamente. Por el lado de Giat, Ian Cabana, Santiago Bravo, Walter Montes Luna, Pablo Chiesa, Guillermo Prestifilipo, Nicolás Acosta, Rodrigo Machado, Facundo Romano, Juan Báez, Fausto Quintela y Nicolás Peñalosa. En el banco de suplentes, Iván Lián, Leandro Serra, Diego Allen, Alejandro Guichard. Dirigió técnicamente Juan Nani. Los resultados de esta fecha en tercera división: en el adelantado del sábado, Monumental venció por 1-0 a Ferro. El domingo, Argentino cayó ante el equipo de La Bosquita por 1-0, Atlético Pellegrini igualó 0-0 ante Giat de Beruti, Progreso y Barrio Alegre 1-1 y Atlético Trenquelauquen cayó ante Huracán por 2-0. La tabla de tercera con 3 puntos: Monumental, Huracán y Las Bosquitas, Progreso, Barrio Alegre, Giat y Atlético Pellegrini 1 punto, sin unidades Ferro Argentino y Atlético Trenquelauquen.
Atlético Pellegrini arrancó el campeonato a puro gol venciendo a los fabriqueros por 6-1. La apertura del marcador se produjo a los 16 minutos del primer tiempo por intermedio de Maximiliano Fernández en complicidad con Marcos Araujo. A los 31 del primer tiempo, Alejandro Márquez amplió el marcador poniendo el 2-0 parcial. A los 35, nuevamente el Expreso siguió poniéndose en ventajas, por intermedio de su número 9, Federico González Paz. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 won't you let the light shine through. Y para cerrar el primer tiempo sobre el final, a los 45 minutos, Alejandro Márquez puso su segunda conquista para cerrar el primer tiempo 4-0 en favor del albirrojo. Ya en la segunda etapa, el aumento del marcador llegó a los 16 minutos por parte de Federico Echegoyen, poniendo el partido 5-0 parcial. Giat desde los 15 minutos del segundo tiempo jugó con 2 hombres menos por la expulsión a los 8 minutos de Fausto Carini y a los 15 de Matías Colman. El descuento para el equipo visitante llegó a los 41 del segundo tiempo por intermedio de Maximiliano Jorge.
Las cifras definitivas a este partido de primera división llegó a los 45 del segundo tiempo. El encargado de poner el gol fue Juan Cruz Vasallo. Los resultados de primera en este inicio de campeonato: Ferro, en una de las goleadas registradas en la primera fecha, le ganó en el adelantado del sábado 4-0 a Monumental. Argentino cayó derrotado 1-0 por las Huasquitas. Aquí en Pellegrini, la goleada del domingo, Atlético venció 6-1 a Giat. Progreso le ganó 2-1 a Barrio Alegre, y el otro equipo pellegrinense, Huracán, protagonizó otra de las goleadas de la fecha al vencer a Atlético Trenquelauquen por 4-1. La tabla en esta primera fecha quedó de la siguiente manera: Atlético Pellegrini, Ferro, Huracán, Progreso y las Huasquitas con 3 puntos. Barrio Alegre, Atlético Trenquelauquen, Monumental, Giat y Argentino sin unidades. Primera fecha con muchos goles y sin empates. La próxima fecha es la segunda y comienza el día sábado con el partido adelantado de la fecha, que lo protagonizarán Barrio Alegre recibiendo a Ferro Carril Oeste. El domingo, Atlético Pellegrini recibe al Indio del Parque, Giat en su cancha recibe a Progreso, el Colono recibe al Canario y Ferro Carril Oeste recibe al Globo Pellegrinense.